Ahora vamos a hablar del modelo cuántico del átomo. Este modelo surge posteriormente al modelo de Bohr y está basado en la teoría cuántica que fue propuesta por allá por 1900 por el físico alemán Max Planck. Entonces, el modelo cuántico considera que los niveles de energía se pueden dividir en porciones más pequeñas que se llaman subniveles de energía. Y un ejemplo de un subnivel de energía es el subnivel P, que se representa con la letra P minúscula. Pero además, cada subnivel también se puede dividir en un orbital. Así que aquí observamos tres orbitales, el orbital PZ, el orbital PX y el orbital PY. Entonces, cada subnivel puede tener distintos orbitales. Por ejemplo, el subnivel S, que solamente está formado por un orbital, se presenta en una forma esférica, mientras que el subnivel P tiene tres orbitales, que de hecho son los que mencioné en la diapositiva anterior. Está el orbital PX, el orbital PY y el orbital PZ. Pero, ¿qué es un orbital? Bien, dentro de esta teoría, a un orbital se le define como la región del espacio dentro del átomo en donde existe la mayor probabilidad de hallar al electrón. También tenemos aquí otros subniveles. Está el subnivel D, que puede tener 5 orbitales, y vemos aquí la forma de los 5 orbitales del subnivel D. Y también tenemos de este lado el subnivel F, el cual está formado por 7 orbitales. También hay que considerar que en cada orbital solo podemos colocar un máximo de 2 electrones. Ahora, la parte más conocida del modelo cuántico es la llamada configuración electrónica. También podemos decir que es la parte más sencilla de este modelo. Entonces, ya mencionamos a los subniveles de energía, pero en cada subnivel de energía solo podemos colocar un número máximo de electrones. Así, en el subnivel S podemos colocar 2 electrones como máximo. En el subnivel P, 6 electrones como máximo. En el subnivel D, 10 electrones como máximo. Y en el subnivel F, 14 electrones como máximo. Ahora, estos subniveles se van llenando siguiendo un orden determinado por la llamada regla de las diagonales, que es lo que observamos aquí del lado izquierdo. Esta regla se construye así. En la primera columna, primero colocamos a todos los subniveles enumerados desde el 1 hasta el 7. ¿Por qué? Porque actualmente todos los elementos que conocemos tienen un máximo de 7 niveles de energía. Por eso están enumerados del 1 al 7. Después van los subniveles P, pero estos comienzan a partir del segundo nivel. Es decir, los enumeramos desde el número 2 hasta el número 7. Después tenemos al subnivel D, pero estos comienzan en el tercer nivel y terminan en el sexto. Y finalmente llegamos a la última columna en donde está el subnivel F, de los que nada más los encontramos en dos niveles de energía, en el 4F y en el 5F. Entonces, estos subniveles se van llenando siguiendo las diagonales que están marcadas aquí con las flechas en color morado. Entonces, esto implica que primero se va a llenar el subnivel 1S, después será el subnivel 2S, después seguirá 2P, 3S, luego 3P, 4S, después 3D, 4P, 5S y así sucesivamente. Ese orden que nos determinan estas flechas es el que viene indicado en la parte de abajo, lo que tenemos aquí. Ahora, esta regla de las diagonales, también conocida como principio de Aufbau o también se le llama principio de edificación progresiva, se puede enunciar así. Nos dice que los orbitales que se llenan primero son los de menor energía. Así que vamos a ver algunos ejemplos de configuración electrónica.
Como ejemplo 1, nos piden construye la configuración electrónica de litio 73. Entonces, el número de electrones nos lo va a indicar el número atómico, el número menor. Esto significa que el litio tiene 3 electrones. Entonces, vamos a distribuir esos 3 electrones en los subniveles de energía siguiendo la regla de las diagonales. Recuerda que, de acuerdo a la regla de las diagonales, primero va el subnivel 1s y a todos los subniveles S le podemos poner solamente un máximo de 2 electrones. Después va el subnivel 2s, que también le podemos poner 2 electrones como máximo, pero como el litio solo tiene 3 electrones, entonces solo colocamos uno aquí. Ahora vamos con el caso del sodio. En el sodio, su número de masa es 23 y su número atómico es 11. Lo mismo, tomamos como referencia el número atómico suponiendo que es un átomo neutro, es decir, que el número de protones y el número de electrones es el mismo. Entonces observamos que el sodio tiene 11 electrones. Así que siguiendo la regla de las diagonales, primero va 1s con 2 electrones, luego sigue 2s con 2 electrones, luego viene 2p, pero a los subniveles p le caben 6 electrones, y luego tenemos a 3s, que le caben 2, pero para completar los 11 electrones, pues solamente voy a poner un electrón. De esta manera ya tenemos 2 más 2, 4, más 6, 10, más 1, nos da 11. Ahora, existe una relación entre la configuración electrónica y la tabla periódica, que esta la podemos encontrar así. De este lado observamos una casilla de la tabla periódica en donde está el elemento sodio, y ya de la diapositiva anterior hicimos la configuración electrónica del sodio, que fue esta. Entonces, los coeficientes que tenemos aquí, que son los números más grandes, nos indican los niveles de energía. Entonces, de la configuración electrónica podemos deducir que para el sodio, en el primer nivel de energía hay 2 electrones. Eso lo podemos comparar con la casilla de la tabla periódica, donde también hay 2 electrones. En el segundo nivel, que son los que llevan coeficiente 2, ahí sumamos 2 más 6, hay 8 electrones. Y comparamos con la tabla periódica, el segundo nivel efectivamente tiene 8 electrones. Y para el tercer nivel observamos que nada más hay un electrón. Entonces, en el tercer nivel, tal como vemos aquí, solamente hay un electrón. Pero veamos el caso de un elemento de transición, es decir, un elemento químico que pertenece a las familias B. Bien, aquí tenemos al cobre, cuyo número atómico es 29. Ahora, si hacemos la configuración electrónica basándonos en la regla de las diagonales, su configuración electrónica quedaría así, como lo observamos en esta parte. Entonces, observa sobre todo la parte final en donde está 4s2 con 3d9. Si empezamos a contar los electrones en cada nivel de energía, tal y como lo hicimos con el elemento anterior, con el sodio, nos damos cuenta de lo siguiente. En el primer nivel hay 2 electrones. En el segundo nivel hay 8 electrones. En el tercer nivel, pues encontramos su nivel S, su nivel P y también su nivel de aquí. Entonces son 2 más 6, 8, más los 9 de aquí son 17 electrones en el tercer nivel. Pero ahí ya encontramos una inconsistencia con lo que nos indica la tabla periódica. En el tercer nivel nos indica que hay 18 electrones, mientras que en el cuarto nivel solamente hay un electrón. Pero aquí observamos que la configuración electrónica nos dice que en el cuarto nivel hay 2 electrones. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Vamos a verlo. Bien, la inconsistencia que tenemos aquí en realidad se refiere a un incumplimiento de la configuración electrónica
que vimos en la diapositiva anterior con la regla de las diagonales. Recuerda que la regla de las diagonales, enunciada digamos que por escrito, nos dice que los orbitales que se llenan primero son los de menor energía. Y observa estos subniveles que tenemos al final. Esto es un orbital 4s que tiene 2 electrones y aquí en 3D pues tenemos orbitales pero que pertenecen al tercer nivel de energía. Pero también el subnivel D sabemos que le caben 10 electrones y aquí solamente tenemos 9. Entonces lo que está ocurriendo aquí es que el orbital que se llenó primero fue el de mayor energía. El nivel de energía 4 es de mayor energía que el nivel de energía 3. Entonces, esta parte final está incumpliendo con el principio de Aufbau, que nos dice que el orbital que se debe de llenar primero es el de menor energía. Entonces, 3D es el que se debería de llenar primero antes que 4S. Entonces, aquí tenemos que hacer una corrección. Para que se llene 3D, entonces en 3D debe de haber 10 electrones. ¿Y de dónde sacamos ese electrón para que 3D se llene? Pues ese electrón se lo quitamos a 4S. Así que ahora en lugar de tener 2 electrones, tendría un electrón. Y si ahora contamos nuevamente cuántos electrones hay en cada nivel de energía, ya nos damos cuenta que en el tercer nivel de energía hay 18 electrones, coincidiendo con lo que nos dice la tabla periódica y que en el cuarto nivel de energía solamente hay un electrón. Entonces, esta configuración electrónica ya coincide perfectamente con lo que nos indica la casilla del cobre de la tabla periódica. Entonces, esta corrección que tenemos aquí la tuvimos que hacer y la tendremos que hacer solamente para algunos elementos de las familias B, es decir, para algunos elementos de transición. Los elementos de las familias A sí cumplen perfectamente el principio de Aufbau. Bien, esta diapositiva nos muestra la relación que hay entre la forma en cómo termina la configuración electrónica de un elemento y su posición en la tabla periódica. Así, todos los elementos que pertenecen a la familia 1A terminan su configuración electrónica en S1. Todos los que pertenecen a la familia 2A terminan en S2. Y luego, continuando con las familias A en el extremo derecho, los que pertenecen a la familia 3A terminan en P con 1, a la 4A, P con 2, 5A, P con 3, 6A, P con 4, 7A, P con 5, 8A, P con 6 y también en el centro de la tabla periódica donde están las familias B, el comportamiento es así. 3B corresponde con D1, 4B con D2, 5B con D3, 6B con D4, 7B con D5 y así sucesivamente. Mientras que los dos renglones que se encuentran por debajo de la tabla periódica corresponden a F1, F2, F3, F4 y así hasta completar F14. Entonces vamos a ver precisamente cómo la configuración electrónica nos puede indicar en qué parte se ubica un elemento. Si hacemos la configuración electrónica del magnesio 2412, considerando que tiene 2 electrones, entonces su configuración electrónica nos quedaría así. Ahora, nos vamos a enfocar en la parte final, en 3s2. Este su nivel de energía S2 nos indica que se encuentra en la familia 2A o también llamada simplemente familia 2. Mientras que el coeficiente mayor, o sea el coeficiente de 3S2, que es el número 3, nos indica que el magnesio se encuentra en el periodo 3, es decir, en el tercer renglón. Entonces, con esto ya sabemos que el magnesio está en la familia 2A y en el periodo 3. Entonces,
Aquí tenemos su ubicación mostrándolo en la tabla periódica y vemos que efectivamente pertenece a la familia 2A y también al periodo 3.